Saludos amigos, una vez más estamos compartiendo estos maravillosos temas tan importantes para la salud espiritual y esta va a ser la tercera entrega de tres, eh, titulado La esencia de Dios, la esencia de 2000 años de la historia cristiana, la esencia de 2000 años de historia cristiana. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Siempre bajo el título del seminario, el estatus que hemos estado estudiando, ¿verdad? Eh, Vamos a analizar el punto número 3 de este presente estudio, la esencia de 2000 años de historia cristiana. El cristianismo iniciado por los apóstoles. En el día 50, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre la reunión de los creyentes y entre ellos los apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo salieron al mundo y difundieron la palabra de Jesús. Y desde allí comenzaron a hablar en nombre del pueblo judío que no había recibido a Jesús, el Hijo unigénito. Ya hemos analizado anteriormente que Cristo fue crucificado porque lo rechazaron, lo negaron, lo criticaron, lo juzgaron. Y entonces, hasta que llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, entre ellos los apóstoles, comenzaron a difundir la palabra de Jesús. Y con esto entonces el cristianismo fue elegido para convertirse en el centro del plan providencial de Hanul Pumonín. Los apóstoles recogieron las palabras y los hechos de Jesús, escribieron varios evangelios y fundaron la iglesia primitiva. Entonces los apóstoles desarrollaron la iglesia primitiva a través de varios documentos escritos para actividades misioneras. En particular, sufrieron numerosas persecuciones por parte del Imperio Romano, pero no se dieron por vencido y mantuvieron su fe, y el cristianismo creció rápidamente, cumpliendo así las palabras de Jesús que podemos leer en la Biblia en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Entonces empezaron a adorar en espíritu y en verdad y no les importó sacrificar su vida si era posible, si era necesario, y con tal de multiplicar el evangelio a todos los rincones del planeta Tierra, estableciendo así los cristianos un fundamento especial para preparación para recibir al Señor de la segunda llegada. Así que sobre esta base el cristianismo fue reconocido y la libertad de religión fue concedida por el emperador Constantino de Roma en el Edicto de Milán en el año 313. El cristianismo fue adoptado como religión estatal en toda Roma por el emperador Teodosio en el año 392. Después de haber sido los perseguidores, se convirtió entonces en la religión estatal y con ello el cristianismo se estableció sobre un fundamento global que fue el comienzo del fundamento para recibir al Señor de la segunda venida, el Mesías a nivel mundial. Con el establecimiento del Sacro Imperio Romano en el año 800, con la bendición del Papa, se formó el mundo de Europa Occidental centrado en el espíritu del cristianismo, y en Europa del Este y el cercano Oriente, una sociedad centrada en el cristianismo echó raíces firmes a través del Imperio Bizantino. Entonces, a través de un trabajo misionero apasionado y continuo, con el objetivo de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra, antes de la segunda venida de Jesús, el cristianismo se extendió por todo el mundo después de la era de los descubrimientos y exploraciones, avanzando más allá de Europa y el cercano Oriente,
para convertirse en una religión global. Veamos que las limitaciones de la Iglesia Católica medieval, debido a que los obispos de la Iglesia primitiva establecieron doctrinas ortodoxas con derecho a interpretar la Biblia, basándose en la autoridad que heredaron de los apóstoles, que recibieron guía directa de Jesús y guiaron espiritualmente a los creyentes al mediar la salvación a través de los sacramentos. En el proceso de lograr la unidad de la iglesia, se condenaron diversas opiniones sobre la naturaleza de Jesús y la interpretación de la Biblia. Se verticalizó la relación entre el clero y los creyentes y se crearon sistemas y organizaciones restrictivas sin brindar guía espiritual a los creyentes sedientos de la palabra y el Espíritu Santo por Janulpo Monín y Jesús. En este proceso surgieron problemas que mostraban claramente las limitaciones y una especie de corrupción del cristianismo, como el tráfico de simonía, la corrupción de los monasterios, el poder secular de la iglesia y diversas costumbres en las que el cristianismo comprometía con la realidad social secular. La simonía manifestada es el pecado de tratar de obtener prebendas o beneficios eclesiásticos a cambio de dinero. Ellos decían que solo contemplaban a Dios y a Jesús. El problema era que estaban centralizados en sí mismos, pero el problema mayor era la teología, debido a que el cristianismo no conocía claramente la esencia de Jesús. Comenzó sin una comprensión adecuada de su visión y papel. La Madre Verdadera explica que inevitablemente condujo al problema de la falta de Espíritu Santo y de verdad. Entonces Janulpo Monín condujo la providencia de preparar el nacimiento de la segunda venida del Mesías y de la hija unigénita que llevaran a cabo la misión de Jesús, el Hijo unigénito, a través del fundamento cristiano preparado en lugar del pueblo judío. Para ello, tuvo que hacer renacer el cristianismo, lo que se manifestó en la historia como la reforma religiosa. La necesidad de la reforma religiosa, por lo tanto, fue el establecimiento de un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVI contra la Iglesia Católica, extendido por toda Europa, provocado por las tesis de Martín Lutero en 1517, que criticaban la venta de indulgencias. Los reformistas enfatizaron la importancia de la fe individual en Jesús, la recuperación del texto original de la Biblia y su interpretación, tal como es, en lugar de la mediación de los diversos sacramentos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Como resultado de la reforma religiosa, se estableció la Iglesia protestante. Martín Lutero enfatizó los conceptos de sola fide, sola gracia, y sola escritura, solo fe, solo gracias y solo escritura como principios esenciales para comprender y practicar adecuadamente la fe cristiana. Solo el Espíritu Santo y solo Jesús sentaron entonces una base importante de la reforma, mejorando y solucionando el problema de corrupción y que el cristianismo retorne a su forma más pura. La reforma religiosa iniciada por Lutero fue completada por Juan Calvino, quien estableció la teología protestante. Según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe y no por las obras. En 1543, Juan Calvino presentó una tesis titulada La necesidad
de reformar la iglesia, al emperador y al Sacro Imperio Romano. Él quería revertir la corrupción de la fe católica y restaurar la verdadera iglesia. A través del sacerdocio de los creyentes, Calvino enfatizó que los pastores, ancianos, diáconos y diaconisas deben unirse como congregación y conformar una iglesia que adore a Janulpo Monín, una iglesia centrada en la palabra y el Espíritu Santo, en lugar de la liturgia. De esta forma, la reforma desafió la autoridad tradicional de la Iglesia Católica medieval y provocó grandes cambios como el despertar de las libertades y los derechos individuales y el derecho de sistemas políticos y democráticos. Entonces, la reforma religiosa jugó un papel importante en el desarrollo de la cultura occidental moderna y de una estructura política. Los puritanos partieron hacia el Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa. Entonces, posteriormente, muchos puritanos se dirigieron al mundo, al Nuevo Mundo, anhelando que la fe sirviera directamente a Dios. Fueron los padres peregrinos quienes arriesgaron sus vidas en busca de un nuevo mundo y luego tuvieron una gran influencia en la fundación de los Estados Unidos. La razón por la que Dios guió a Estados Unidos como un país que representa el espíritu cristiano y la democracia fue crear un fundamento para los padres verdaderos y evitar que se repita la historia pasada de Jesús yendo por el camino de la cruz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se afirmó como un país líder capaz de liderar el mundo con las bendiciones de Dios, una posición similar a la del Imperio Romano en los tiempos de Jesús, con la misión de recibir a los padres verdaderos y ayudar a los demás países a que los acepten y los sirvan. El cristianismo, la esencia del cristianismo, que tiene 2000 años de historia, ahora debe comprender adecuadamente la verdad de la historia y la verdad de la providencia de Janulpo Monín. El hecho de que el hijo unigénito y la hija unigénita que nacen con todo el amor y el linaje de Dios se conviertan en padres verdaderos que se parezcan plenamente al Creador a través de la santa boda. Es la verdad más esencial en el plan divino para restaurar a la humanidad. La providencia de Dios es dar nacimiento al hijo y la hija unigénitos y hacer que crezcan para ser padres verdaderos y luego restaurar la humanidad a través de ellos. Por lo tanto, debemos saber que la providencia de Dios no puede entenderse claramente ni realizarse plenamente sin los padres verdaderos. Además del nacimiento del Mesías, del Señor de la segunda venida, que reemplazará la misión de Jesús, el Hijo unigénito, que recorrió el camino de la cruz. El cristianismo debe sentar las bases para el nacimiento de la hija unigénita, frustrado por los fracasos de las figuras centrales. El cristianismo debe servir y seguir a los padres verdaderos, quienes han cumplido el ideal de padres verdaderos con la santa boda, el banquete de las bodas del Cordero, y tomar la iniciativa en dar renacimiento a la humanidad como hijos de Dios y en completar el Chonilguk, el mundo ideal de la soberanía de Dios. La historia providencial de 2000 años del cristianismo es la historia de la espera de la segunda venida del Mesías y la preparación para el nacimiento de la hija unigénita, para participar en las bodas del Cordero y siguiendo a los padres verdaderos, realizar el ideal de una familia bajo Dios. Es nuestra responsabilidad proclamarle a los cristianos y a todo el mundo que nuestra madre es la hija unigénita y que deben unirse a nuestra madre para establecer el reino de los cielos junto con nosotros. Además, se convertirán en verdaderos hijos de Janulpo Monín
Ayú. En el próximo video vamos a compartir el tema La madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6000 años. Esta será en 4 entregas, eh, inspirado en el mensaje, en el seminario por la profesora de teología de la Universidad de Sun Moon, Kim Min Ji. Espero que sus sueños, sus oraciones se cumplan, sus deseos en este tiempo, en este año tan maravilloso, y que las bendiciones de Hanul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.